Hola chiquillos, de acuerdo al contenido del curso PLC 1101, el contenido que nos toca ver ahora es ortografía acentual. Contenido que evalúa principalmente qué es lo que nosotros entendemos por el tipo de ortografía y cómo lo aplicamos cuando escribimos. Para poder entender en qué consiste la ortografía acentual, es necesario entender en qué consiste la acentuación. La acentuación, primero que todo, tiene que ver principalmente con que es el ritmo o la melodía, ¿cierto? De acuerdo a cómo nosotros nos comunicamos. Tiene que ver de la forma en la que yo voy marcando la voz, de acuerdo a la palabra que yo voy, de acuerdo a la palabra que yo voy desarrollando netamente cuando hablo, ¿cierto? Y a esa sílaba, ¿cierto? Que nosotros utilizamos o que cargamos la voz cuando nos comunicamos se va a llamar sílaba tónica, es decir, aquella en la que yo voy a marcar mayoritariamente la voz. Tenemos que la sílaba tónica, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, va a ser aquella en la cual yo voy a cargar la voz. Y tenemos una serie de ejemplos que nosotros vamos a utilizar, como por ejemplo carpeta, teléfono, juramento, ancla. Dentro de los ejercicios ustedes tienen que realizar, ¿cierto? Necesito que de esta primera diapositiva ustedes vayan a destacar la sílaba tónica en el siguiente listado de palabras: calcetín, comprensividad, intercambio, emancipación, Francisca, imágenes, municipalidad, juramento, muéstramelo, encuadernar, fotocopiadora y panificadora. El acento y el tilde. El acento, como dice acá el contenido, dice que es, primero que todo, un fenómeno acústico auditivo propio de la lengua oral, el cual consiste en que ustedes tienen que destacar una sílaba por sobre las otras de la misma palabra. Recordemos que las sílabas son, ¿cierto?, la cantidad de consonantes y vocales con las que se va a separar una palabra. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, ¿cierto?, palabras, y cuando hablamos de sílaba, hablamos en cuántas, ¿cierto?, sílabas, valga la redundancia, se va a separar palabras. Tenemos una, tenemos dos y tenemos tres palabras. Por lo tanto, tiene en un total de 3 sílabas. En este caso, el acento, ¿cierto?, va a ser aquella en la que se destaca una de esas sílabas por sobre las otras dentro de la misma palabra. A la sílaba que se destaca la llamamos sílaba tónica porque tiene una intensidad mayor que las otras. En cambio, por otro lado, la tilde, ¿cierto?, como dice acá, es un fenómeno gráfico, es decir, es esa rayita que se marca encima de una palabra, propio de la lengua escrita, cuya función es representar el acento en la escritura. De esa manera, tenemos que las reglas que se utilizan para usar el tilde, es decir, la rayita que nosotros marcamos en algunas palabras, ¿cierto?, se van a basar en una serie de reglas concesivas que nosotros utilizamos. ¿Cómo saber cuándo una palabra debe llevar tilde? Muy fácil, solo debes aprender a utilizar los 3 tipos de reglas para el uso de tilde. Las reglas generales, la diacrítica y la diarética. Cuando hablamos de este tipo de reglas generales, ¿cierto?, nosotros nos vamos a basar en que tenemos que aplicar las leyes que hacemos en cada caso. Por ejemplo, en las reglas generales para el uso de tilde tenemos las agudas, que son todas las palabras, ¿cierto?, como dice acá, son todas las palabras cuya última sílaba es tónica, es decir, en la cual yo voy a cargar la voz. Y se van a cargar, como dice la palabra, o destacar o agudizar la última sílaba. Y cuando llevan tilde, como dice por acá, cuando llevan, ¿cierto?, cuando terminan en N, S o vocal. Tenemos las
graves, las cuales son todas aquellas palabras que se acentúan en la penúltima sílaba y por lo tanto que es tónica, es decir, que yo cargo la voz. Llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Además, tenemos las esdrújulas. Que son todas las palabras cuya sílaba tónica está demarcada o se carga la voz en la antepenúltima sílaba. Y cuando llevan tilde, las palabras esdrújulas siempre se van a tildar. Además, tenemos las sobreesdrújulas. ¿Cuáles son las sobreesdrújulas? Son aquellas en las cuales la sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima y también se tildan. Generalmente, ¿cierto? Son aquellas palabras que terminan con valga la redundancia, con la terminación de celo. Cómpraselo, pásaselo, mejóraselo, etc. Todas siempre se van a tildar. ¿Te cuesta recordarlo? Recuerda que la palabra sega, que significa sobreesdrújulas, esdrújulas, graves y agudas, sega, ¿cierto? Esa es la sigla sega. Te van a ayudar de manera simple cada una de las reglas. En el caso de la anterior a la antepenúltima van a estar las sobreesdrújulas. En la antepenúltima van a estar las esdrújulas. En la penúltima van a estar las graves. Y en la última van a estar las agudas. Acá tienen una serie de ejercicios que ustedes van a poder llevar a cabo, ¿cierto? De acuerdo a clasificación de agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. De todas maneras, este PPT lo van a tener en su disposición en el correo electrónico. La tilde diacrítica es el segundo tipo de la regla que se utiliza para poder distinguir con una idéntica forma dentro de una palabra, pero dentro de la oración que pueden tener un distinto significado. Por ejemplo, el mi y el mi con tilde, el tú y el tú con tilde, el él normal y el él sin tilde. La tilde diacrítica se encuentra en los siguientes casos, por ejemplo, en los monosílabos. Por ejemplo, cuando hablamos de monosílabo, hablamos de aquella palabra que solamente tiene una sílaba. Tú, mi, sí, de, se, más, te, etc. Es decir, que tienen solo una sílaba. En este caso, cuando llevan tilde, cuando por ejemplo son pronombres personales, cuando por ejemplo son verbos dentro de la oración, como por ejemplo de, se, cuando indica una cantidad, ¿cierto? Pan más mantequilla, por ejemplo. Té, cuando es sustantivo, el té, ¿cierto? Que nosotros bebemos, al espero que te dé la clave, ¿cierto? Es distinto. Cuando son pronombres con valor interrogativo o exclamativo. ¿Qué hicieron hoy en la clase? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Etcétera. Y cuando, ¿cierto? Cuando es un adverbio de tiempo. Aún estoy enferma. Aún no recibo respuesta. Aún estoy esperando. Tenemos también la tilde diarética. La tilde diarética es un tipo de acentuación en la que se marca gráficamente el acento, es decir, que yo lo hago directamente la rayita, ¿cierto? En el acento donde yo cargo la mayor intensidad de la voz. Generalmente este tipo de palabras contienen el hiato. El hiato, ¿qué va a ser el hiato? El hiato va a ser directamente, ¿cierto?, cuando una palabra se encuentra con dos vocales consecutivas, las cuales pertenecen a sílabas distintas. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U, como muestra acá la gráfica, ¿cierto? A, E, I, O, I, U.
¿cierto? Aparece también la apertura de la boca y de acuerdo a ello también vamos a tener las vocales abiertas porque yo, como dice la palabra, abro más la boca y las vocales cerradas porque yo cierro más la boca. De esa manera, hay diferentes clases de hiato, pero en esta oportunidad nos interesa solamente el formado por una vocal abierta, como por ejemplo con la A, E, O, y una vocal cerrada como I, U. Acá tenemos una serie de ejercicios con palabras que le dan sentido a un texto. Lee por favor con atención y completa los espacios en blanco con la palabra que corresponda. ¿Ya? En este ejercicio del texto El beneficio del beber, ¿cierto? Tienen que identificar, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra adecuada? Si es la que lleva tilde o la que no lleva tilde, de acuerdo al uso que tiene cada palabra dentro del texto. Ahí aparecía la corrección. Necesito por favor que lo hagan antes de ver la corrección para que puedan evaluar en qué se han equivocado. En el recuadro encontrarás un grupo de palabras que contienen una secuencia vocálica, es decir, dos vocales juntas. Clasifícalas en aquellas que llevan tilde y en aquellas que no deben llevar tilde. Para esto tienes que seguir los siguientes pasos. Los pasos son los que aparecen acá. Creído. Busco la secuencia vocálica EI. La secuencia está formada por una vocal abierta o una vocal cerrada. Paso 3. La vocal cerrada es tónica, es decir, si se pronuncia con mayor intensidad. Acuérdense que la sílaba tónica es aquella en la que yo voy a cargar la voz. Entonces, si seguimos la regla, la palabra debe llevar tilde I. O sea, la palabra debe llevar el tilde en I. ¿Bien? Ahora tú. Ahí ustedes tienen que identificar, de acuerdo a las reglas, cuáles son las que tienen que llevar el tilde en este caso. Es decir, la rayita. Y acá tenemos la clasificación de las palabras que sí llevan tilde y de las que no llevan tilde. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la composición de cada palabra tenemos vocales abiertas y vocales cerradas que van a conformar una sílaba. Completa los casilleros en blanco con 3 palabras que tengan tilde diéretica. Guíate por los ejemplos. Eso ustedes lo van a desarrollar de acuerdo a los contenidos. Para saber más, el uso de tilde en palabras compuestas y en palabras terminadas en mente. Por ejemplo, las palabras compuestas son aquellas palabras formadas por dos palabras que poseen significados propios, que funcionan de manera autónoma, es decir, por sí mismas, pero que se unen para dar un significado en común. Se tildan siempre respetando las reglas de acentuación y conservan la tilde, es decir, la rayita, de la segunda palabra si es que ésta la posee por regla. Por ejemplo, mediodía, día, ¿cierto? Tiene que llevar un tilde diérético, ¿sí? Porque tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta. Portalámparas, ¿cierto? Lámparas es netamente una palabra esdrújula porque se acentúa, ¿cierto? En la antepenúltima vocal. Sigue las reglas de acentuación y anota en el cuadro en blanco la sílaba que debe llevar tilde o acento en las palabras compuestas que correspondan. Ya, ahí ustedes van a clasificar de acuerdo a la palabra, si esa palabra tiene que llevar o tilde o debe llevar acento y dónde debe llevar, ¿cierto?, el tilde o el acento. ¿Ya? Ahí ustedes van a clasificar y luego realizamos nuestra retroalimentación. Las palabras compuestas por sufijo y mente son aquellas palabras en las que se incorpora la terminación mente a un adjetivo, convirtiéndose esas dos palabras compuestas en un adverbio. Llevará tilde solo cuando el adjetivo que lo forma le corresponda por regla general o especial. Por ejemplo, si tengo en este caso el adjetivo pacífico o pacífica, si yo agrego mente, la palabra compuesta que va a resultar va a ser pacíficamente y por lo tanto va a llevar, ¿cierto? En este caso, llevará tilde, como aparece acá, en la I.
Si tengo el adjetivo ágil, ella es ágil, ¿cierto? Un adjetivo, y agrego la palabra mente, voy a tener la palabra compuesta ágilmente. Marca con una X el cuadrado junto a las palabras compuestas o terminadas en mente que deben llevar tilde. Ahí ustedes van a marcar con una X cuáles son las que deben llevar tilde. Por ejemplo, yo les voy a dar una pista. Fácilmente. Sigan ustedes con las otras. Marca una X en el recuadro junto a las palabras compuestas o terminadas. Acá aparece la corrección luego de que ustedes, ¿cierto?, hicieron el ejercicio anterior. En el siguiente texto se han extraído algunas palabras que le dan sentido al escrito. Lee con atención y completa los espacios en blanco con cada palabra que corresponda. Eso de acuerdo al texto, ¿cierto?, que se llama Especialistas alertan del síndrome selfie en las redes sociales. Y ahí ustedes tienen que identificar, de acuerdo a la palabra que aparece al lado de el espacio en blanco, ¿cierto?, ¿cuál de las dos opciones tendría que ir? ¿Con tilde o sin tilde? Ahí aparece la corrección, que obviamente la van a hacer después de que hayan terminado, ¿cierto?, con la palabra correcta. Anota debajo de cada frase las palabras que deben llevar su tilde, correspondiendo de acuerdo a las 3 reglas generales de acentuación. De esa manera, ustedes van a identificar, ¿cierto?, qué palabra está mal escrita o qué palabra carece de tilde de acuerdo a las reglas. De esa manera, ¿cierto?, van a escribir y van a identificar cuál es la palabra que está mal escrita. Esta sería entonces la corrección del ejercicio anterior para que vean su retroalimentación.